Buenas noches. El día de hoy vamos a explicar con mi compañera Karen la parte del teclado matricial y del sensor de temperatura. Entonces, estas son dos partes muy fundamentales porque pues es como el inicio de todo, de cómo se obtiene la temperatura y pues el dígito de temperatura manualmente desde el teclado matricial 4x4. Esto lo tenemos que asociar con el LM35 y el ADC0808 que fue el que nosotros utilizamos. Y esto lo vamos a ver reflejado para sacar el valor real de la temperatura y pues más adelante vamos a ver las conversiones y todo. Bueno, nosotros configuramos el teclado con 4 filas y 3 columnas. Lo que hace es que la SP activa las filas una por una y lee qué columna se conecta cuando se oprime una tecla. Por eso pues definimos estos pines así. Aquí prácticamente pues lo que dije, asignamos cada fila y cada columna a un pin de la SP. Esto permite pues que la librería de Keypad pueda identificar qué tecla se presiona. Listo. Y nosotros utilizamos este arreglo que está acá seleccionado, que representa físicamente el teclado. Como podemos ver, es como un teclado 4x4 normal que utilizamos siempre en las prácticas. Y este teclado lo que hace, pues, es, más adelante lo vamos bueno, lo comparamos, ya sea para meter la temperatura con el hashtag o borrar con el asterisco, por eso más adelante lo vamos a ver. Ya en esta línea lo que hicimos fue crear arriba. Ahí. En esta línea lo que hicimos fue crear el objeto llamado keypad y pues a partir de aquí podemos leer las teclas usando el keypad.getKey. Ok, y después ya pasamos como tal a la función, bueno, creamos la función ya para leer como tal todo lo que vamos a meter desde el teclado. Entonces, esta función lo que permite es ingresar la temperatura deseada utilizando el teclado. Esto garantiza que el usuario solo puede ingresar dos dígitos nomás. Entonces, se crea esta función. Bueno, prácticamente el funcionamiento de esto es, primero, espera a que el usuario presione una tecla. Segundo, si el número, si es un número, perdón, lo guarda en un buffer. Y por el contrario, si es un asterisco, lo que va a hacer es borrar lo que estaba escrito. Si el usuario, en lugar de eso, escribe el numeral, como en esta parte, lo que va a hacer es confirmar el set point, por lo que ya hay 2 dígitos en el teclado. Listo. Y pues en resumen, el teclado lo que permite es que el usuario ingrese el setpoint de una manera segura, en la que solo acepta números de 2 dígitos, no permite más números, y pues si el usuario se equivocó, pues presiona el asterisco, o si el usuario desea confirmar ya, presiona el hashtag o el numeral, para que esta ya sería como tal la temperatura que se ingresa desde el teclado. Bueno, ahora ya vamos a pasar a la parte del sensor LM35. Pues el LM35 es un sensor lineal que entrega un voltaje que es proporcional a la temperatura. Entonces, la relación es de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Por ejemplo, a 25 grados centígrados va a ser 0,25 voltios, a 30 grados centígrados va a ser 0,30 voltios. Y este voltaje se va a conectar al ADC0808. Sí, aunque la SP32 tiene ADC interno, el trabajo existe usando un ADC externo. En este caso, el 08208, que fue el que utilizamos. Y lo que hace es convertir el voltaje del LM35 en un número digital, que es como para ya que le haga como tal la temperatura. Bueno, del ADC utilizamos 5 pines de datos, del D0 al D4, que son estos 4 primeros. Eso significa que estamos trabajando con 5 bits de resolución, es decir, valores entre 0 y 31. También utilizamos las señales de control ALE, que son estas, SOC, EOC y un reloj generado por PMW. Listo. Y espera que por acá lo tengo. El LED. Acá está. Entonces nosotros también utilizamos un LED Attack
que el AES necesita un reloj aproximado pues de 50 kilohercios, lo cual es que el código genera la señal PWM que se utiliza en el módulo LED-C y también en el LED Attack. Y lo que hace esto es, pues, como vamos a utilizar el servo, entonces genera la señal de clock, la señal PWM y la manda directamente al servomotor. Muéstrame el digital write del ADC, por favor. Bueno, Acá. nosotros para la secuencia de la lectura del ADC utilizamos 4 pasos en lo que mi compañero muestra el código. El primer paso es fijar el canal con el ALE. El segundo paso es que se tiene que iniciar una conversación con el SOC. El tercero es esperar al EOC. Y el cuarto es leer los 5 bits. Y pues corresponden a estos cuatro digital write que vemos acá en la pantalla. Bueno, ahora como tenemos solo 5 bits, la S devuelve un número de 0 a 31. Entonces, con el código de convertir, espérate que se lo tengo acá abajo. Mira, con el código convertir, lo que hace es convertir la temperatura usando la relación con el LM35. O sea, ya no se utiliza la temperatura ingresada por el teclado, sino directamente con el sensor de temperatura, en este caso el LM35. Ya si pasa cierto rango, se activa el motor y se activa el servo. Bueno, gira el servo 45 grados. Y lo podemos Eh, ver en... ¿Dónde está? La conversión. Ah, mira, acá. Acá está la conversión en la que pues, se utiliza para convertir como tal los grados que se van a utilizar. Si sobrepasa, entonces ya se activaría como tal el servo y el motor. bueno, y ya en resumen, el LM35 genera un voltaje proporcional pues a la temperatura. El AS0808 convierte este voltaje en un número digital de 5 bits, o sea, hasta el número 31. Y luego ese valor se convierte a grados centígrados a través de esa función y se compara con el set point ingresado con el teclado. Y ya, ¿Listo? muchas gracias. En nuestro código se encuentra la configuración de un AS0808, el cual usamos, es externo a la ESP32. Este lo usamos simplemente para convertir la señal del LM35. Tenemos que recalcar que un ADC es un conversor analógico a digital. ¿Qué quiere decir esto? Pues nuestro LM35 nos da señales analógicas, en este caso rangos de voltaje que significan una temperatura. Ahora, ¿cómo funciona el ADC? El ADC normalmente tiene 8 bits, que eso significa que son 256 posibilidades que tenemos de números binarios, y esta se divide en la cantidad, y esta es tomada por el voltaje de referencia que vamos a usar. O sea, si en este caso, por ejemplo, si usamos el voltaje de la SP son 3.3 voltios, estamos hablando que de 0 a 3.3 voltios hay una escala de 256. O sea, cada número entre 256 posibilidades va a representar un rango de voltaje. ¿Qué pasa? Esto, obviamente, el ADC lo hace internamente, recibe la señal del LM35 y intenta buscar digamos que el valor más parecido de voltaje. En el valor que se encuentra el voltaje, este nos da un número binario, manda una señal binaria directamente a la SP32.
¿Qué pasó? Nosotros por problemas que tuvimos con la SP32 no pudimos usar los 8 bits, solamente usamos 5, lo cual obviamente reduce muchísimo la escala, ya que nos da una escala de 32. Sin embargo, pues en el programa que usamos intentamos hacer una nueva fórmula para que nos diera la conversión de la temperatura lo más cercana posible. Ahora empezamos, obviamente, colocando nuestros pines de la DC como pines de entrada a la SP. Entonces, esta recibe el número que sean binarios y lo toma como un valor de voltaje. Ya eso lo hace obviamente la SP con una fórmula que usamos en el programa, y también colocamos la señal de reloj para la S, que sale directamente de la placa de la ESP. Obviamente hay otras configuraciones, como por ejemplo la activación de la DC, que se hace por medio de también la ESP, dándole un 1 directamente, y sus señales que son tanto de subida como de bajada. Bueno, en esta parte vamos a explicar el funcionamiento del servomotor, que lo que busca es que si la temperatura medida por el LM35, que es el de vía DC externo, es mayor la temperatura ingresada por el usuario, se va a abrir la puerta a 45 grados, que va a ser controlada por un servomotor. Además, si la temperatura medida por el usuario es menor, la puerta va a permanecer cerrada a 0 grados. Debemos tener en cuenta que pues, el servo no gira libremente, no se controla por velocidad, sino en posición angular exacta, de 0 o 45 grados. Además, también de dónde configuramos el servo en el código, decimos que se configura en el canal 1 del PWM de la ESP32 para servir al servo. Pero también tenemos en cuenta que la PWM a 50 Hz, que es la frecuencia estándar que se utiliza en los servos de posición. Otra cosa es la conversión de ángulo a PWM, ya que el servo necesita pulsos PWM de 0.5 milisegundos, que vendría siendo 0 grados, 1.5 90 y 2.4 a 180, en resoluciones de 16 bits, lo que permite pulsos muy precisos. Lo que buscamos en esta parte del código es convertir un ángulo en grados a un pulso PWM válido para el servomotor. Entonces, en la otra línea, en otro pedazo, vamos a calcular automáticamente el DUIT, que dice que el pulso es igual al mínimo pulso más el máximo pulso menos el menor pulso por, acá es el ángulo dividido en los 180, que vendría siendo el ángulo que necesitamos. Y tengamos en cuenta de que cómo decide el programa cuándo abrir o cerrar la puerta. Pues eso también va de la mano de cómo se ordena al servo moverse. Entonces, primero es mediante el servo en ángulo, que ya decimos que la puerta está abierta cuando la temperatura es mayor al set point, o sea, al valor ingresado por el usuario. Después va a estar cerrada si es menor. También agregamos unas constantes, que es cerrada en 0 y abierta en 45 grados. Y se usa un LDC para aplicar manualmente el pulso correcto. Y ya se escribe un 1 en el DUI. Ahora sí vamos en cómo decide el programa cuándo abrir y cerrar la puerta. Pues creamos como un verdadero o falso, que va a ser el booleano mayor, pero lo vamos a igualar a la temperatura en C mayor al valor ingresado por el usuario. Entonces, si esta es mayor, lo que va a hacer es que va a escribir en el pin del motor un alto, o sea, va a encender el ventilador, y en el servo del ángulo, del servo va a estar abierta. Por lo tanto, se va a abrir la puerta 45. Y si no, pues va a mandar al pin del motor un bajo,
son 0 y se apaga el ventilador, por lo tanto la puerta va a estar cerrada. Otra cosa a tener en cuenta es que la integración con el resto del sistema, el servo trabaja en conjunto con pues, el M35 que genera una señal analógica digitalizada por el ADC0808 externo. En este caso nosotros lo hicimos a solo 5 bits y en el teclado 4x4 pues permite ingresar el valor del usuario y almacenarlo en el setpoint C, en el que aparece acá. El motor DC pues controla el ventilador y el servo controla la puerta. Y todo esto crea un control automático de temperatura. Bueno, yo les voy a hablar de la parte del motor. El motor lo configuramos en el pin 22 de la ASP. Entonces, lo primero que hacemos es en este pin definirlo como output o salida. Esto con el fin de que suministre corriente para activar el motor. Digital rate motor en bajo, porque pues para asegurarnos de que el motor no se encienda, o sea, que arranquen apagado. Esto lo hacemos con un comparador. Entonces lo que hacemos sería comparar la temperatura medida con la temperatura deseada. Con la función volt, igual a mayor, o sea, lo que definimos aquí es que mayor es como el resultado de nuestra comparación. Entonces, si esto es verdad, o sea, que la temperatura medida es mayor a la temperatura deseada, entonces definimos el pin del motor como alto, o sea, encendido. Ya decimos que low era apagado, entonces high es encendido, con el fin de que esto funcione como un ventilador y entregue vientico para uno refrescarse del calor. Y si esto es mentira, entonces o false, else digital right pin del motor en bajo, o sea, mantenemos el ventilador apagado.